Huaynatambo nace en 1995. Éramos bastante jóvenes cuando arrancamos, un grupo de 5 personas, y veníamos con varios elementos que han marcado nuestro recorrido en 25 años. O sea, este año en enero hemos cumplido 25 años como Huayna. Pensábamos en ese momento que se necesitaba un recambio generacional en el país, orientado por una discusión ya en ese entonces, el 95, sobre los límites de civilizatorios que tenía el mundo globalizado y su estructura civilizatoria de la modernidad occidental que se había consolidado como algo mundial, y que pensábamos que teníamos que entrar a una discusión sobre las diversas horizontes civilizatorios y culturales, y cómo desde ahí podríamos repensar la ciudad y el mundo juvenil de donde veníamos nosotros. Y entonces, con esos elementos nació el Alto. Además, a eso se sumaba que éramos de la ciudad del Alto, Huaynatambo, y construimos a partir una referencialidad de esta idea de que todo en el Alto era o crónica roja o una mirada peyorativa que colocaba al Alto como una especie de patio trasero de La Paz. Y entonces, frente a un elemento de discriminación de clase, cultural y generacional, hablábamos en ese entonces, decidimos montarnos un espacio que descentre a La Paz y coloque otra referencialidad discursiva a partir de lo cultural, porque entendíamos que lo que estaba también en discusión en el mundo era esta suerte de modos de vida. O sea, estaba colocado en debate la manera en que se organizaban el conjunto de nuestras relaciones. Empezamos con un programa de radio, en ese entonces de media hora, hace 25 años, de media hora por semana en una radio local del Alto. Ese programa de radio a los pocos años se convirtió en un programa de 4 horas día en otra emisora local. Y hacia el año 2002 se presentó la posibilidad de hacernos cargo de una emisora radial, y pues hicimos un riesgo porque nunca habíamos gestionado, ninguno de nosotros, o sea, desde que hicimos el programa de radio, ninguno de nosotros había tenido experiencias radial antes, no veníamos del campo de la comunicación, y decidimos empezar a hacer eso y nos hicimos cargo de una radio, y de pronto teníamos que sostener 17 horas de programación diaria todos los días. Fue un mundo. Y entonces tenía muchas ganas de hacer algo en Tarija, mi lugar de origen. Y así montamos unos espacios para que se reúna gente en Tarija, y arrancó la Casa de las Culturas Yembatirenda y una radio en Tarija. Y cuando arrancó el trabajo en Tarija con Yembatirenda, nació la Red de la Diversidad. Así nació la Red de la Diversidad. Y eso fue avanzando poco a poco. En Sucre, el 2008, nació Cipastambo, y a las 3 hermanas hacíamos la Red de la Diversidad, con características parecidas, o sea, casas de las culturas, cada grupo autónomo, radio, trabajo en formación, y luego se insertaría todo un trabajo en economías propias, de reciprocidad y de distribución, investigación, sistematización, y empezamos a tener un estilo de trabajo, una estrategia comunicacional, educativa y cultural, solemos decir. Eso los últimos años irrupcionó más fuerte, porque antes nacía un grupo luego de un proceso más o menos largo de gestación, y lo que tenemos hoy es más bien una incorporación masiva de grupos que ya tienen su propio recorrido, que quieren ser parte de la Red de la Diversidad, también por su sistema de economías, de reciprocidad y de distribución. Hoy la Red de la Diversidad somos 12 organizaciones. De esas 12 organizaciones, 3 gestionamos radios locales que se escuchan en 4 ciudades, y tenemos las emisoras en línea, y a través de esas 2 organizaciones estamos en El Alto, en La Paz, en Copacabana, en Incahuara, eso es cerca de Caranavi, estamos en Sucre, en Tarija, en Villazón y en Tupiza. En esas 12 localidades actuamos como Red de la Diversidad. Y lo que tenemos básicamente como idea es aportar desde una estrategia comunicacional, cultural, educativa, en la gestación de esto, de alternativas civilizatorias, potenciando los procesos de comunalización, de gestión territorial, del cuidado de lo público y el bien común desde esta gestión comunitaria y corresponsable cuando es necesaria con el Estado, en espacios urbanos, pero pensando en las complementariedades y continuidades con el mundo rural. Y desde ahí abordar el tema de la diversidad cultural. Ese es nuestro fuerte,
y desde ahí trabajamos, digamos, el tema urbano como red de la diversidad. Esta clave que das con tu respuesta, que generan una continuidad, ¿no? Con el modo de vida rural. A mí me llama mucho la atención cómo hay esta cuestión binaria, ¿no? Como el campo en oposición a la ciudad y viceversa. Conversando con uno de los participantes del Rayo, que es Carlos Macusaya, me decía, es que en Bolivia la ciudad vive lo rural, ¿no? Zonas como el Alto no están disociadas de la vida rural. Hay una cuestión mucho más simbiótica entre prácticas de los territorios rurales con prácticas que se pueden conceptualizar como que no pertenecen, digamos, a zonas rurales. Y en este sentido, ¿cómo ves que ha fortalecido, digamos, la construcción comunitaria, em, la presencia de estas radios dentro de la red? Eh, a ver, sí, o sea, nosotros trabajamos estas complementariedades y continuidades entre lo urbano y lo rural a partir de los modos de vida y en los modos de vida el potenciamiento de las formas comunitarias de vida que pasan por redes de amparo y cuidado hasta una gestión distinta sobre el territorio, sobre lo público, sobre el bien común, el bien compartido y una redefinición, por tanto, de qué es un bien común, por ejemplo, Claro. en ese escenario. Y por tanto, mucho hemos intentado buscar y trabajar, y desde ahí trabajamos en rastrear qué elementos de esos modos de vida originarios, por decirlo así, de nuestros pueblos indígenas con base agraria. Pero ojo, nuestros pueblos andinos tienen históricamente base agraria y por eso tienen culturas que miran lo cíclico, por ejemplo, como procesos de regeneración de la vida y su vínculo con la naturaleza, porque dependen para eso, para vivir. Tuvieron experiencia urbana. O sea, nuestras culturas indígenas, especialmente las andinas, tuvieron experiencias urbanas antes de la invasión europea. Y entonces eso les ha permitido a estos pueblos no solo sobrevivir en un escenario adverso, porque en las lógicas globalizadas dominantes y en la construcción de la modernidad y en la herencia feudal europea occidental de la construcción del urbano, lo urbano es lo opuesto a lo rural, exactamente es lo opuesto, lo enfrentado a lo rural. Pero además en el simbólico, o sea, fíjate que es un dato interesante, no hay no hay una definición concertada de qué es ciudad, pero sí hay una definición más o menos concertada internacionalmente en términos de que le asignan un porcentaje, no recuerdo ahorita si es el 10 o el 15% de la población, que no debe dedicarse a tareas agropecuarias. O sea, eso significa que esto es lo que define a la ciudad en última instancia, que no es rural, ¿no? Digamos, esta es su lógica. Pero además a eso se suma esta idea de que la ciudad es el lugar en la lógica constructiva de la modernidad y esta visión de desarrollo civilizatorio que planteó los procesos de globalización. La ciudad es el lugar mayor de éxito, es el lugar civilizado frente a un escenario rural que es normalmente visto como atrasado, bárbaro, incivilizado, y entonces en el imaginario de toda la gente, inclusive de la población rural, de la mayoría de la gente, está, yo tengo que ir a la ciudad si quiero ser persona exitosa. Esta ruptura es clave y entonces nosotros empezamos a hurgar más bien en las continuidades, como la gente que venía del área rural en una ciudad como el Alto, ¿no ve? O sea, que el año 50 tenía 12,000 habitantes y hoy tiene 1,000,000 y que por tanto su crecimiento urbano ocurre en los últimos 60 años, 70 años, una aceleración brutal y por tanto casi la mayoría de esa población vive con un pie, con un pulmón, con su oreja en el mundo rural y en el espacio urbano, en esa continuidad. O sea, no ha hecho la ruptura ¿no? de múltiples generaciones con su lugar de origen. Y al no hacerlo, porta esos elementos y trae al espacio urbano. Y esto fue lo que fuimos generando. Por ejemplo, te podría decir que tenemos nosotros un sistema autónomo de economía, de reciprocidad, que lo trabajamos a partir de mirar, preguntarnos por qué siendo un espacio cultural y comunicacional Guaynatambo durante 20 años, sí, empezamos a hacer trabajo cuando cumplíamos los 20 años, creo, que nunca habíamos tenido dinero, siempre hemos tenido poquísimo dinero, no nos habíamos muerto en 20 años y habíamos gestado una red que empezaba a tener cobertura nacional. ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió?
Y solo al mirar y sistematizar nuestra propia experiencia, nos dimos cuenta que nuestra experiencia económica de sostenibilidad era la misma de nuestros papás, nuestras mamás, la abuela, la señora que vende en la feria que está fuera del Huaynatambo, la estructura de los carritos ambulantes que venden desayunos de avena, de quinoa en las calles y que esos años habían modificado la estructura del desayuno en ciudades como La Paz o El Alto. Y damos que detrás de esa economía están sus matrices culturales que rehabitan el espacio urbano, que no la abandonan, que se confluyen, que entran en contradicción, que a veces son colonizadas por las lógicas del capital, conviven con las lógicas del capital, pero no pierden sus rasgos básicos de su configuración, de su modo de vida. Y así como eso podríamos hablar de la fiesta, la estética, la forma de comunicarte, la construcción, la arquitectura, la noción de la calle y del espacio público y la plaza en el Alto, la manera en que se construye un barrio, ¿no? Y nos dimos cuenta que ese mundo estaba profundamente habitado por esos modos de vida de base agraria, ¿no? Pero que también tenían capacidad de disputar la ciudad, el manejo del agua, el manejo de la basura, etcétera. Las lógicas estaban cruzadas por eso. Y entonces, desde el principio, nuestra estrategia se fue, ¿cómo vigorizamos esto? O sea, ¿cómo más bien nos sentimos orgullosos de eso? Porque nos permite pensar, peor en un escenario de crisis civilizatoria múltiple, en alternativas desde otros modos de vida. Y entonces, toda nuestra estrategia intenta fortalecer esos procesos comunitarios, la recuperación de esa sabiduría, el potenciamiento de ella, desde ahí disputar el sentido de la ciudad, la disputa sobre el territorio, y vuelvo a decir, ¿no? Lo público, el bien común. Y entonces desde ahí trabajamos también, a veces intuitivamente, a veces un poco más discutiendo, criando nuestra manera de hacer comunicación y radio. Potente la red de la diversidad, un trabajo que tiene muchos años, muchas décadas y en nuestro entorno es muy complejo llegar a sostener un emprendimiento y un proyecto, y lo que la red de la diversidad demuestra es que no solo se puede sostener, sino que se puede expandir y que puede llegar a como habitar y trabajar en distintas esferas de la vida de las personas comprometidas con la red de la diversidad y con aquellas a las que llega el trabajo de la red de la diversidad. ¿Nos podrías contar un poco sobre cómo está encarando la red o cuál ha sido la propuesta de la red para generar esta pieza dentro de la exposición? Sí. Te contaba hace un ratito cómo nació nuestro espacio radial. Ninguno de nosotros había hecho radio nunca antes. Y esto es lo que nos permitió, ninguno venía del campo de la comunicación, ninguna. Y eso nos permitió, creo, romper con moldes comunicacionales. Entonces yo recuerdo que cuando hicimos nuestro primer programa, como te digo, duraba media hora por semana, eso es lo que teníamos. Y recuerdo que cuando hacíamos nuestra planificación de qué íbamos a hacer en el programa, íbamos a hablar de cosas que nos interesaban y íbamos a poner música, eso estaba claro. Y entonces sabíamos que en media hora entraban 4 temas de música. Y en esos 4 temas podías escuchar, te lo voy a plantear así, ¿no? Yo recuerdo algún programa, digamos, de esos iniciales y el tema inicial, por decir, era un tema de Pink Floyd. El siguiente, el segundo tema de ese programa era una grabación que habíamos hecho en vivo a los cantos de Niño Corín de Provincia Bautista Saavedra. Y el siguiente era un grupo de jovencitos del barrio que habían ido al Huaynatambo a tocar y que sonaba mal y hacían una réplica de las canciones de los Carcas. Y cerrábamos, no sé, con Miles Davis y algo de jazz, ¿no? Así hacíamos el programa. La propia gente que hacía, que eran los propietarios de la radio donde empezamos, a veces nos decían, ¿qué están haciendo ustedes? O sea, así van a espantar la audiencia. Y nosotros les decíamos, es que así es el Alto, así es la gente del Alto. Pasa del canto a la cumbia, y de la cumbia a la morenada, y de la morenada al rock metálico y al tinku, y esa es su vida. Y nosotros quisiéramos que la radio suene como la vida de la gente. Solo que queremos introducir algunos elementos que tampoco es que la gente está todo el día, por eso ponemos Miles Davis, digamos, ¿no? En la programación. Y lo segundo es que desde el inicio dijimos, no vamos a hacer radio con voces de locutores de FM. Vamos a hablar como hablamos todos los días. Y vamos a hacerlo desde ahí.
Entonces, a veces hemos tenido problemas en algunos radios. Yo me acuerdo que cuando ya teníamos 4 horas de programación en otra radio, cada día, hicieron un cambio de dirección en esa radio. Era una mujer, la nueva directora, nos planteó una reunión y nos dijo, miren, su programa está fantástico, pero sus voces es terrible, o sea, no tienen voces de locutores, ¿no? Y eso nos puede arruinar la parte comercial. Entonces, les quiero pedir que sigamos con el programa, pero contraten a ser locutores, llamen locutores. Entonces, nosotros les dijimos, no, pues, o sea, no nos interesa hacer ese tipo de radio. Nos salimos, y a los pocos apareció la oportunidad de tener radio propia. O sea, gracias a eso, posiblemente después tuvimos una radio propia. Pero entonces, lo que intentamos desde el inicio en la propuesta de radio es llevar la cotidianidad un poco a la radio, pero también colocar en circulación lo que no aparecía en el horizonte de esa cotidianidad masiva de las radios. Entonces dijimos, una cosa que vamos a hacer, por ejemplo, en términos musicales, es jamás hablar de que esta es la mejor música del mundo y esta otra es basura. Pero aquello que circula en casi todos los medios de comunicación, nosotros no lo vamos a poner en nuestra radio, porque ya circula demasiado, ya tiene mucho espacio. Entonces le vamos a permitir a la gente escuchar otras cosas, por ahí le interesa, por ahí no, pero jamás le vamos a decir, esto es lo mejor y esto deberías escuchar, porque esto sí que es música, ¿no? Entonces, y lo vamos a hacer hablando con la gente, colocándole contexto, intentando hablar como hablamos. Y entonces nuestras primeras emisiones de radio eran trágicas, así en términos técnicos, pero yo añoro esos momentos. Hoy no lo podemos hacer porque era normal, era natural. Entonces no lo puedes hacer teatralizado, por decirlo así, ensayado. ¿Qué estoy queriendo decir? Estábamos aprendiendo y dejábamos los micrófonos abiertos, no sabíamos cerrar, nos olvidábamos cerrar, entonces empezábamos a hablar y mientras poníamos la música y en la radio se escuchaba lo que estábamos hablando, lo que puteábamos, alguna gente que estaba conduciendo un programa estaba enamorando, qué sé yo, y eso salía al público. Hacíamos con las ventanas abiertas, se escuchaba el ruido de la calle, intentamos no aislar plenamente. Había gente que iba a dirigir el programa hasta ahora, con su guagua, y entonces la guagua agarraba el micrófono, metía bulla, y eso le empezó a dar una cosa que después se volvió consigna de nuestra radio, hacer, que era a nuestro estilacho. O sea, apareció hacia el segundo o tercer año un sostenido de la radio que decía una radio a nuestro estilacho. Que vamos a hacer una cosa a nuestro estilacho. Por ejemplo, tenemos un programa que está, la radio tenemos desde el año 2002. Eso significa que estamos en 18 años de radio propia. Y hemos empezado un programa en que leemos libros, pero leer, nada de efectos de sonido, ¿no? Convertirlo en un audiolibro, elaborar. No, leemos libros y a veces libros densos. Y leemos en 5 días, 15, 20 minutos por día del libro y tiene 3 horarios de emisión. Ese programa no ha salido durante 18 años de la radio. Cuando hemos empezado a hacer ese programa, alguna gente que hacía comunicación nos han dicho, están locos, eso es un ladrillo, nadie les va a escuchar. Y una de las cosas que nos ha impresionado es que han llegado muchísima gente, y entre esos gente de sectores populares. Yo recuerdo una vez que llegaba un albañil a decir, el otro día han leído no sé qué libro, estoy queriendo tener el libro entero, ¿me pueden facilitar? Así, ¿no? Entonces, una cosa que normalmente una radio normal nunca se hubiese atrevido a hacerla. Y hemos creado ciertos estilos propios que otras radios luego nos han seguido y siempre hemos dicho, maravilla, si estamos haciendo algo bien y otras radios lo toman y creen que eso es positivo y lo hacen mejor que nosotros porque tienen mayor profesionalismo, mayor capacidad, fantástico, no nos vamos a enojar. Nos parece maravilloso que se amplíe y se difunda esas posibilidades. Y entonces hicimos una radio a nuestro estilo. Y al hacer a nuestro estilo, definimos aperturar lo más posible la radio para que la gente, entre comillas, común de la comunidad, ¿sí?, tenga su voz propia en la radio. Y entonces, qué sé yo, por ejemplo, organizábamos la programación por franjas, ¿no? Entonces teníamos la franja del rock, por decirte. Y podría venir alguien que tenía mucha experiencia, capacidad, información, ser una persona erudita en rock y proponernos un programa. Pero venía un grupo de 3 jóvenes salteños ligados al barrio donde estábamos trabajando que querían hacer su programa de radio y que tartamudeaban, su información era básica, leían mal. ¿A quién le vamos a dar el programa? A esos jóvenes.
porque nos interesaba potenciar las voces del lugar, las voces que no aparecen normalmente en el espacio comunicacional. Y entonces así ha crecido. Bueno, nosotros ya, varios de nosotros ya hacemos 18 años de radio, ¿no? O sea, sin haber querido meternos en el asunto, ya se ha vuelto una costumbre, nos apasiona. A mí me encanta hacer radio ya a estas alturas, ¿sí? Y mucha gente así, ya somos, hay unas voces que se han vuelto como voces iconográficas de la radio, ¿no? De nuestras radios, pero intenta ser esa voz. Y por eso en el proyecto que hemos presentado, donde ustedes hemos dicho, no vamos a hablar nosotros, porque así empezamos nosotros, o sea, nosotros conquistamos un espacio en la radio, de alguna manera, fue una manera nuestra que no éramos ni periodistas ni comunicadores, conquistar nuestro propio espacio en la radio y decir lo que queríamos decir, ponerlo ahí. Una cosa con la que nació Huaynatambo en el Centro Cultural, 95 antes de tener la radio, decíamos, aquí lo que vamos a hacer es las cosas que nos gustan. No vamos a hacer para conquistar al público, vamos a hacer lo que nosotros quisiéramos disfrutar. Solo que lo vamos a hacer de puerta abierta para que el que quiera venir, venga. Eso es lo que vamos a hacer. Y cuando empezamos a hacer radio hicimos lo mismo. Dijimos, vamos aquí a poner la música que nos gusta, a hablar de las cosas que queremos. Si conquistamos audiencia, fantástico. Si quiere venir otra gente, maravilla. Pero vamos a hacer lo que queremos. No vamos a trabajar para conquistar audiencias, digamos, ¿no? Sino para poner una cosa que sea honesta en el aire. O sea, que seamos nosotros honestamente hablando lo que queremos hablar y queremos mostrar. Y por eso, digamos, en el proyecto con ustedes hemos dicho, en vez de que estas voces que ya se han consolidado en la radio, sean esas otras voces de la gente que posiblemente están haciendo su propio camino conquistando la radio. Entonces vas a escuchar gente que da, no sé, un saber de una receta, de una medicina, gente que habla de la historia de su barrio, gente que está en la radio en la calle cuando hacemos la radio en la calle, gente que llama cuando hay los conflictos sociales y da su opinión, su manera de entender lo que está pasando en el país y su posición política. Gente que hace música va y hace su concierto en el Huaynatambo porque pide el espacio y quiere tocar y quiere decir algo a través de su música, la gente que viene y lee su literatura, etcétera, etcétera. Esa gente que conquista también la radio, que ya digamos nosotros hemos creado nuestro espacio, esas voces, porque esa es la idea de la comunidad, para nosotros de una radio comunitaria, queremos que esas voces aparezcan en el proyecto. Es muy reconfortante escuchar toda esa fuerza, esa carga política, esa personalidad, ¿no? Esa intención de romper estereotipos y esa fuerza de la palabra hablada que ha logrado gestar tanto Huaynatambo como la Red de la Diversidad. Muchísimas gracias, Mario, por tanta energía que le has puesto a este proyecto en estas décadas. Muchísimas gracias por esa pasión todavía con la que recuerdas el proyecto, lo sostienes. Estamos por demás ansiosos de escuchar la propuesta de la Red de la Diversidad. Un abrazo infinito y gigantesco a todos los integrantes de tu gran familia. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a ti por la oportunidad. No sabemos si en 25 minutos podríamos expresar esto, pero algunas voces aparecerán. Lo haremos lo mejor posible. Algunas voces aparecerán. Solo una cosita quisiera cerrar para como Yapita. Una cosa que hemos aprendido en este camino, justamente al aproximarnos al mundo de la comunidad, es que si a pesar de que como red hemos crecido y hoy somos 12 agrupaciones, no somos agrupaciones gigantes. Todas ellas son pequeñas. Somos agrupaciones micro. Pero en el territorio de lo micro somos capaces, justamente porque trabajamos en la escala de lo micro, abordar más dimensiones de la vida de las personas, muchas más. No concentrarnos en una sola dimensión, porque le puedes atender con más detalle a nuestra propia vida, a nuestra propia proyecto vital de cada persona que hace parte de Huaynatambo y de la Red de la Diversidad. Y eso genera impactos profundos sobre nuestra manera de relacionarnos, vincularnos, vivir, asumir. Nos equivocamos montones de veces, debemos hacer muchas cosas muy mal, pero al menos hay, creo, un mínimo de honestidad en lo que se quiere hacer. Y desde ahí es lo que queremos compartir, y entonces nunca hemos crecido así gigantemente, porque la comunidad te enseña eso. Necesitas que tu propio crecimiento sea un crecimiento orgánico, o sea, responda a tu cuerpo, a tu capacidad de que tu cuerpo responda con autonomía a eso. Y en eso estamos, así que desde ahí intentaremos aportar, ojalá salga bonito el programa que les compartiremos.